me conmueve como ver que convergen diferentes generaciones, intereses, personalidades, y me llena la verdad un poco de esperanza porque me parece que el concepto de relevo generacional se ha perdido mucho y es algo que a mí en lo personal me preocupa y me entristece. Entonces estos espacios donde yo veo que nos une como el amor y el interés por el territorio, pues definitivamente son como un aliciente muy grande. Y por otro lado, creo que pues la tecnología obviamente muchas veces nos permite ser muy prácticos, pero cuando tenemos la oportunidad de encontrarnos, yo pues no pude asistir a la primera sesión, pero venir y al menos ponerle cara a todos mis compañeros, pues me parece muy positivo también. Bueno, yo sí también estoy como un poquito relacionada con lo que dice la compañera en la parte educativa. Le contaba ahorita a mi compañera Nora que los estudiantes del colegio donde yo trabajo hicieron un trabajo muy interesante que de pronto si en algún momento lo podemos compartir. Ellos celebraron la Feria de la Ciencia, hicieron varios videos en diferentes temáticas, entonces una de ellas tenía que ver con toda la parte de la flora y la fauna que podemos encontrar en el municipio, de algunos personajes, como decía ahorita Dianita, que se han caracterizado, ¿cierto? Y que han dejado pues de verdad una huella muy grande en toda la población. Pero sí también me viene como a la mente la duda de que las generaciones que vienen, o sea, no tienen la conciencia de pronto que nosotros tenemos, el amor que le ponemos, ¿cierto? A todo el paisaje que nos rodea y a todas las prácticas culturales. Entonces yo creo que sí es una tarea grande de cómo es que ellos cómo los vamos a incentivar, a motivar, ¿sí? Porque ellos, por ejemplo, en mi colegio, ellos hacen sus videos hermosos, conocen del tema, pero ahí queda, eso no trasciende. Y lo que necesitamos es que también haya una trascendencia, porque cuando no esté esta generación, ¿qué va a pasar? ¿Cierto? Entonces eso es como también una reflexión que podríamos hacer todos. Bueno, no, como en el mismo hilo de la compañera, la sensación como que me va quedando a mí es precisamente, o sea, lo que estamos teniendo en estos momentos yo lo considero como una oportunidad, ¿cierto? Una oportunidad para cada uno de nosotros que estamos en un territorio determinado, pero que tenemos la oportunidad de mirar cómo nos tejemos, ¿cierto? O sea, cómo miramos, cómo nos vemos los unos a los otros a partir de los comunes, ¿cierto? A partir de un territorio que tiene muchos comunes y que tiene muchos atractivos y que tiene toda una historia por reconstruir y por contar. Porque lo que dice la profe es muy importante. O sea, a uno le preocupa mucho los jóvenes y los niños de los territorios y más que todo como de los territorios, de los municipios que están un poco distantes de las ciudades porque se va perdiendo como esa esencia del arraigo. O sea, cuando uno siente arraigo por algo es como porque algo en el corazón y en la conciencia como que lo jala uno. Entonces estos ejercicios me parece que, por ejemplo, la socialización, cuando se logre concluir este taller, esta serie de talleres, por ejemplo, el colegio debería ser, o los estudiantes debería ser uno de esos escenarios donde se socialicen este tipo de ejercicios precisamente como para lograr generar ese arraigo, ese amor por el territorio, para saber que en los territorios no hay una sola historia de cómo se creó, de quiénes estuvieron, sino que uno escucha como muchas historias y poder tener esa oportunidad de tratar de tejer esas historias, conocer cómo surge, cómo nace, es muy importante porque uno de los pueblos, o sea, no nos digamos mentiras, uno se sienta el domingo en el parque y hay turistas muy curiosos que se le acercan a uno, ve y mira, ¿y por qué se llama tal cosa? Ve, ¿y qué más hay para hacer acá? ¿Cierto? Como todo ese tipo de cosas, y que uno tenga como esos elementos mínimos de decir tal cosa, tal la otra, es como bien interesante. Entonces, esto es un ejercicio y es una oportunidad que yo considero que es muy, muy bonita, pero que no la podemos dejar ahí.
que tenemos que mirar cómo la socializamos en la totalidad de los municipios, además son municipios muy pequeños. Entonces, qué chévere sería eso. Yo llegaba como a una conclusión, es que la narrativa solo es posible construirla en conjunto, porque pues realmente si uno lo mira es como la sumatoria de las sensibilidades más los intereses que acaban emergiendo, en algunos casos frente a la historia, al tema ambiental, al tema cultural, al tema artístico, pero finalmente la sumatoria de todos esos elementos es lo que somos y lo que nos constituye. Entonces me ha parecido muy interesante porque venimos trascendiendo de un ejercicio que partió de la identificación, la descripción y ya como que nos vamos adentrando en el tema de interpretemos y cómo lo estamos viendo. Por ejemplo, lo que ahora mencionaban del paisaje, cómo lo percibíamos desde cada uno de los municipios, me puso a pensar, claro, a veces nos falta ser más, pensarnos más, sentir más estos territorios. Básicamente. No, creo que es muy valioso para mí, mucho aprendizaje. No he estado normalmente en este sector del turismo y tengo mucho que aprender, pero me parecen muy valiosos los aportes que han hecho todos. Creo que empezar a pensar en un turismo sostenible y ordenado y que no perturbe nuestro paisaje, pensarlo desde ahora antes de que esta parte de la cordillera tenga un mayor desarrollo, que con toda seguridad va a ser así, pues nos va a ayudar mucho en un desarrollo más planeado. Entonces me parece muy interesante. ¿Qué falta? El tema que discutíamos también con doña Olga es que el común denominador de nuestra zona definitivamente no es el café. Desde el punto de vista histórico. Desde el punto de vista histórico. Y en algún documento que consultábamos ayer, decía algo bien interesante. Desde el punto de vista histórico, el común denominador de la región del Viejo Caldas no es el café, lo es el bareque, que como un cordón umbilical nos facilita llegar hasta la matriz originaria y que despliega una historia mucho más vieja que la del café. Pero también el paisaje es lo que estábamos hablando. Interesante. Felipe, falta. Bueno, pues yo creo que algo que es muy interesante es la unión de historias, de cuentos. Por ejemplo, yo soy montañista. Cuando uno termina las actividades en alta montaña, sea porque fue a hacer cañoning, descenso, sea porque se fue a hacer interpretación ambiental o lo que sea, al final del día lo que nos gusta hacer realmente es como una fogata y ahí comentar, hacer historias, cuentos, hablar, por ejemplo, quién no ha escuchado sobre las historias del duende, del Moán, de las brujas. Ahora, pues, por ejemplo, yo he escuchado mucho, hay un señor en Pijao que se llama, pues le dicen Botija, ¿cierto? Y él dice ser cazador de mitos y leyendas. Entonces digamos que es muy interesante unir todas las historias de todos los municipios y eso ha pasado a lo largo pues de la experiencia que yo llevo en montaña, que es, por ejemplo, en algún momento nos fuimos para la Piedra del Muñeco, que queda en Génova, no sé si ustedes la referencian. Allá hay un tema muy interesante respecto a la historia que gira en torno al muñeco, porque surge la piedra del muñeco, pues alrededor de eso una historia de la piedra del muñeco y qué pasó ahí, ¿cierto? Son temas ancestrales, son temas de mucho respeto y el compartirlo, por ejemplo en las lagunas, arriba en el páramo, se dice que hay asustos, que hay lagunas encantadas, que si uno va debe ir con respeto. Hay una quebrada que se llama la Quebrada del Diablo, que se le aparece a uno un perrito que va creciendo a partir de que van surgiendo momentos y ese tipo de historias. Por ejemplo, a mí me gusta mucho y ahora hablando con el grupo todos tienen algo diferente, que entonces que en el camino del indio, que en el camino del cacique, que arriba con el recorrido que está en Cascadas de Río Verde que el señor cuenta, el tema de qué pasó durante la guerra, la presencia de la guerrilla, qué pasó cuando estuvieron conservadores, liberales. Hay casas
muy cerca de, bueno, en la alta montaña hay casas que tienen túneles. ¿Y por qué están esos túneles? ¿Qué pasaba cuando llegaba un grupo y la familia por qué se tenía que ir? ¿Cierto? Entonces esas historias me parecen que son muy chéveres y al final de cada actividad hacer como eso es muy bacano, sean montañismo, sean actividades paisajísticas, culturales, que hablemos del café, que hablemos de cualquier tema. Estas conversaciones son las que enriquecen y rescatamos realmente. Por ejemplo, yo estoy seguro que las historias que me cuentan a mí y que yo se las cuento a los viajeros o a los muchachos que andan conmigo en la montaña, pues se continúa transmitiendo. ¿Listo? Pues digamos que eso es lo que me genera a mí como más. ¿Qué te mueve más? No sé. Que me motiva, me mueve.